a Pepe Álvarez, secretario general de UGT. Buenos días, gracias por venir. Hola, buenos días. ¿Está usted más tranquilo con esos presupuestos ya sobre la mesa? Bueno, yo creo que el hecho de tener presupuestos, sobre todo lo que despeja son incertidumbres. Creo que son unos presupuestos, por otra parte, que van en la línea de lo que se viene discutiendo en los últimos meses, en los últimos días en nuestro país, socialmente comprometidos, unos presupuestos que cumplen sus obligaciones con las personas que están jubiladas. Creo que este es un dato muy importante. Es el segundo año que se aplica la reforma de las pensiones que acordamos con el Gobierno y por tanto se van a revisar las pensiones con el IPC. Cualquier otra hipótesis no sería razonable. Van en una línea de compromiso social. Ahora entraremos más en detalle en lo que toca a empleo y pensiones, que le afecta más directamente, pero el Gobierno insiste, son unos presupuestos para la justicia social, para la eficiencia económica. Parte de la oposición de izquierdas, de los habituales apoyos del Gobierno, dicen que les gusta de momento la letra, veremos los números, pero desde el principal grupo de la oposición, el Partido Popular, lo ven de una manera totalmente distinta. Vamos a escuchar la valoración que hacía ayer el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, nada más escuchar las propuestas del Gobierno en esos presupuestos. Bajemos el impuesto de la renta con efectos desde enero a las rentas bajas y a las rentas medias. Y que un Gobierno diga que tiene mucho gasto social a costa de los impuestos que pagan las rentas medias y las rentas bajas, es justamente lo contrario. Estos presupuestos, sin bajar los impuestos en el año 2022, son unos presupuestos desde el punto de vista de renta media y renta baja antisociales. Bueno, estamos en el debate fiscal. Decía yo, se han presentado los presupuestos con la inflación a tope en medio de la guerra en año electoral y en medio de ese debate fiscal. Las clases medias y trabajadoras, suele decir el Gobierno, ¿se podrían beneficiar también de alguna rebaja de impuestos más allá de lo que ya se está haciendo, rebajas del IVA, esa última rebaja para las rentas más bajas que ha presentado también el Ejecutivo? Si seguimos la senda del señor Feijóo, rentas bajas hay que bajarlo, rentas medias hay que bajarlo y rentas altas hay que bajarlo, que es lo que está haciendo el Partido Popular, sobre todo en la Comunidad de Madrid, para entenderlo, ¿no? A ver, yo creo que finalmente hay que cuadrar las cuentas, las clases medias y los trabajadores de este país tenemos que ser plenamente conscientes que sin impuestos no hay derechos. Los impuestos no son una carga, son los derechos para las personas que tienen que no tienen medios. Cualquier familia, cualquier persona con una renta incluso media, si tiene la desgracia de tener una enfermedad grave o sencillamente una enfermedad, verá que con esa renta, con ese salario medio, no va a poder hacer frente. Y si tiene hijos ocurre lo mismo con la educación. Por tanto, yo creo que tenemos que explicar las cosas como son, los números tienen que cuadrar y hay que recaudar Siempre impuestos. que hablamos de impuestos, los que quieren bajarlos dicen, bueno, es que así se anima el crecimiento, es que así vienen los inversores, y los que dicen, no, hay que subir más para mantener el estado del bienestar, apelan a la sanidad y la educación. ¿No tenemos un término medio en el que digas, bueno, podemos aliviar un poquito la carga fiscal de muchas familias que están viendo cómo les sube la hipoteca, cómo se les dispara el recibo de la luz, y al mismo tiempo seguir sosteniendo pensiones, educación, sanidad? ¿Esa cuadratura del círculo sería imposible? Bueno, es bastante imposible porque España es un país que tiene una deuda pública por arriba del 100%. España es un país que va a continuar con un déficit público de casi 4 puntos en los presupuestos que presenta el Gobierno. Cualquier alivio fiscal que tenga importancia para unos, repito, es pérdida de derechos para otros y a veces para los unos también. Porque puede ser que yo cuando vaya a pagar los impuestos piense que bien, que me han rebajado 50 euros al año o 100 euros al año, pero cuando tenga que llevar a mi hijo al colegio veré que esos 50 euros se han convertido en 100. No es un problema de términos medios, es un problema
de justicia social. Los impuestos es el instrumento fundamental para repartir la riqueza de un país, y no se puede estar todos los días clamando que no se suban los impuestos a las rentas más altas, a ese 10%, y ahora decir que además hay que bajarlo en las clases medias, en las clases bajas. Yo creo que desde ese punto de vista el gobierno ha encontrado un equilibrio, que es que las clases bajas, no tan bajas, las rentas por debajo de los 23.000 euros tengan un alivio fiscal, que ya veremos cuál es, que en definitiva lo que no es un alivio fiscal, lo que viene es a compensar esta situación de inflación galopante que tenemos en nuestro país. Bueno, vamos a situarnos en el empleo, porque lo apuntábamos antes, solo hay un par de partidas que bajan en el presupuesto, y una es la prestación por desempleo, que cae un 5,3%, porque se prevé que el paro va a seguir bajando y que no va a hacer falta ese dinero para esa partida. El presupuesto contempla, como decíamos también al principio, un crecimiento del 2,1%, una inflación del 3,8% en el deflactor del PIB y un déficit del 3,9%. Caería el déficit y caería la deuda. Según la vicepresidenta Calviño, el empleo va a seguir tirando. Se agarraba también la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos a los últimos datos de empleo y afiliación que conocimos ayer. El comportamiento del mercado de trabajo solo puede ser calificado como excelente. Los datos publicados hoy del mes de septiembre confirman la fortaleza de la creación de empleo en nuestro país. Por el momento no hay síntomas de desaceleración económica. Hay 2 millones de indefinidos más que a finales de 2021 y el 83%, el 80% de los contratos de menores de 30 años son indefinidos. Y nuestra previsión es que a finales de 2023 haya casi 21 millones de personas ocupadas y que la tasa de paro se sitúe por debajo del 12%. Bueno, el empleo, dice la vicepresidenta, va a seguir tirando, y se agarraba a los datos que conocimos ayer. ¿Es la percepción que tienen ustedes también, que va a seguir tirando? Bueno, yo tengo la sensación que en los momentos que vivimos hacer previsiones contundentes es muy arriesgado. Vamos a ver qué es lo que va ocurriendo. Hay una guerra que nos afecta de manera dramática. Todavía no hemos salido de los efectos de la pandemia y del sistema de globalización. La economía sufre vaivenes. Lo que es evidente es que no va a haber una catástrofe como algunos preveían en el mes de octubre, pero creo que hay que ir viendo día a día qué es lo que va ocurriendo. En todo caso, en los presupuestos aparece una partida que baja la cuantía, pero aumenta la percepción para las desempleadas y para los desempleados de nuestro país, una cuestión para nosotros también fundamental. Vamos a recordar que se recupera algo que había antes de la última reforma del gobierno de Mariano Rajoy, que es que a partir del séptimo mes se puede seguir cobrando el 60% de la base, que se había bajado al 50%. Efectivamente, que me parece que es un dato que tiene mucho valor. Esta es una partida abierta, quiere decir que si hace falta dinero se va a poner. Si hace falta dinero se va a poner, por tanto, esto lo significativo es que crece la cuantía de las percepciones por desempleo para las personas desempleadas a partir del sexto mes, y ese dato me parece a mí que es un dato positivo. El resto de previsiones creo que nos tenemos que ir acostumbrando a que las tenemos que tomar con un cierto relajo, porque efectivamente se ha hecho un recálculo del crecimiento para el año 22 hace 4 días, se ha hecho otro recálculo para el año 23 hace 4 días. En todo caso, a mí lo que me parece es que estos presupuestos lo que ponen de manifiesto es que la situación económica no es la que era, pero que en todo caso España está en condiciones de poder abordarlo, ¿no? Se llaman presupuestos porque presuponemos, y desde luego en este momento quizá mucho más. Quería preguntarle la subida que han pactado para los funcionarios, que han respaldado Comisiones Obreras y UGT con el Gobierno, se ha desmarcado CESIF. Esa subida del 3,5% para este año hasta del 9,5%, con revisiones del 1% cada año, según se van... ¿Eso puede servir de senda para la negociación
con la COE para ese llamado pacto de rentas del que estamos hablando y no llega? Primero me gustaría situar una cuestión que los medios reiteran. CESIF es el primer sindicato de la función pública, pero la mayoría sindical ha firmado el acuerdo. La mayoría sindical la tiene la UGT y comisiones obreras. Creo que es un acuerdo que va en una buena dirección. No solo nos tenemos que fijar en los porcentajes, también en el contenido del propio acuerdo, con más derechos, 35 horas. Creo que es un ejemplo que en todo caso en el sector privado la COE debería de tener en cuenta para poder retornar en el caso de la COE a la senda de la negociación, el diálogo y el acuerdo. ¿Y esa negociación cómo está? ¿Parada? ¿Congelada? Bueno, esta negociación lleva congelada desde el mes de mayo, abril, finales del mes de abril. Yo creo que con pocas perspectivas, si no las desatascamos, de que se vuelva a reanudar con fuerza. Por eso yo aprovecho para invitar a las movilizaciones que tenemos convocadas el día 7 delante de las sedes de las patronales, el día 3 una gran manifestación en Madrid, porque la patronal se va a mover en función de la presión que sienta en la calle, de la cantidad de gente que tenga capacidad para luchar por esos salarios, ¿no? Estamos recibiendo noticias de ERTEs que empiezan a anunciarse en el sector del automóvil, en las acereras, en algunos sectores. La percepción que tienen es que, y son ERTEs que de momento, como ocurrió en la pandemia, parece que sujetan, ¿no?, el empleo, que aguantan los salarios mientras se recuperan esas empresas. La percepción que tienes que vamos a ir a más ERTE, o como decía antes, no es tan fiero el león del invierno como nos lo habían pintado, por lo que sabe hasta ahora, por lo que están viendo en las empresas. Es que es muy difícil saber cuántos contenedores van a llegar con microchips de Asia para el sector de la automoción. Lo que tiene ahora mismo sobre la mesa. Nosotros la percepción que tenemos es que estamos ante una falta de suministro de material, consecuencia de un proceso de globalización absolutamente desastroso, y que eso se va a recuperar en el momento en que llegan los microchips, porque hay demanda de coches. En estos momentos quien quiere comprar un coche nuevo tiene que esperar, por tanto eso es así. En el caso de otras producciones tiene mucho que ver con el precio de la energía. El gobierno tiene que hacer un esfuerzo para que las grandes consumidores de energía puedan continuar produciendo en nuestro país en condiciones de competitividad, y es en esa medida, la medida en que yo los ERTEs creo que hay que verlos desde una perspectiva de una cuestión que tiene que ver con una coyuntura muy determinada. Pepe, ya llevamos muchos meses de la reforma laboral, los contratos indefinidos están ahí, la estabilidad del empleo sigue creciendo, pero se empieza a ver también qué está pasando con los fijos discontinuos, qué ha pasado, por ejemplo, con los riders, con los repartidores, que de repente descubrimos que siguen como falsos autónomos. ¿Qué está haciendo falta ahí para que esas grietas que parece que se ven en la reforma, si es que es así, se puedan solucionar cuanto antes? Primero, inspección. Necesitamos más inspección de trabajo. Pues van a la huelga ahora los inspectores. Con muchas razones. Necesitamos más inspección de trabajo, más medios. No solo más inspectores, sino más medios y más capacidad para poder intervenir. Sabíamos que eso podía pasar. Hemos hecho una reforma laboral muy potente, pero es como si hacemos un código de tráfico muy potente y luego no hay Guardia Civil para hacer cumplir el código de tráfico. Pues aquí, si no tenemos inspección que haga cumplir la normativa, será difícil. Y en segundo lugar, yo creo que tenemos que ser conscientes de este giro de casi 180 grados que hemos dado en la contratación en nuestro país. Sabíamos que iban a quedar flecos, que iba a haber problemas, y que estos problemas y estos flecos los tenemos que solventar. De hecho, sabíamos y sabemos tanto que los va a haber, que la UGT ha presentado ante el Consejo Europeo de Derechos Sociales una reclamación para que obligue al Estado español a subir las indemnizaciones en los casos de despido
con poco tiempo, que es donde se produce una situación de injusticia más alta. Creo que, en todo caso, lo importante es seguir vigilando y continuar tomando medidas. Vamos con las pensiones, Pepe, porque ya sabíamos, lo decíamos al comienzo, el grueso de las pensiones, de los presupuestos, se va como todos los años en pensiones, pero además, como decíamos, este año la partida sube más, un 11%, porque hay más pensionistas que van a ver subir sus pensiones, además, de acuerdo al IPC. Saben que el Gobierno con esta medida cumple con el Pacto de Toledo y, por tanto, afirmamos sin ningún tipo de pudor la garantía que los mayores tienen con estos presupuestos, que va a subir su pensión en función del promedio que registre el IPC interanual hasta el mes de noviembre. Volvemos a llenar la hucha de las pensiones con 2.957 millones procedentes del mecanismo de equidad intergeneracional. Es la primera vez en 13 años que el Gobierno realiza una aportación al Fondo de Reserva. El buen comportamiento del sistema de seguridad social básicamente se debe a la subida del salario mínimo interprofesional, a la mejor composición del empleo, con una mayor cualificación de las personas que están trabajando. Decía la ministra de Hacienda, nos lo podemos permitir también porque hay más gente cotizando. Bueno, nos lo tenemos que permitir porque nuestros mayores tienen derecho. Porque nadie les puede quitar a las personas que están jubiladas de que este año 23 vivan o puedan vivir en las mismas condiciones, que no sean las mismas que en el año 22, ¿no? Por tanto, a mí me parece... Una lectura, ayer había mucho joven en Twitter, hablaba ya del mecanismo intergeneracional, ¿no?, que se ha buscado para sostener las pensiones. Y había muchos que decían, hombre, es que quien cobra una pensión de 3.000 euros igual se puede permitir, obviamente las pensiones bajas no, pero quien cobra una pensión alta igual se puede permitir que no le suban el 8,5 o suban menos, ¿no? Y se está creando ese debate también. Bueno, claro, porque hay un interés muy especial de los que no se atreven a decirles a los pensionistas que no quieren que les suban las pensiones en abrir este debate. Primero, ¿Qué son quiénes? Bueno, lo han ido situando en los últimos meses, lo situó en algún momento el Partido Popular, lo situó la propia COE. En año electoral decir que no suben las pensiones, la verdad que es arriesgado. Para nosotros no es un problema de año electoral, es un problema de cumplir con la ley. Es un problema de cumplir con las obligaciones que tiene el Estado con los pensionistas. Pensiones de más de 3.000 euros en nuestro país limpios que cobra el pensionista no existen. Lo digo porque 3.000 euros es la pensión bruta, la pensión neta está en torno a los 2.200 euros, 2.300, la pensión más alta. ¿Una persona con 2.300 euros puede no cobrar el 8,5%? Bueno, pues no, porque es que este país no tiene por qué hacerlo. Pero ¿por qué vamos a pedirles a esas personas que hagan ese sacrificio y cuando resulta que queramos poner un impuesto sobre las grandes fortunas echan las manos a la cabeza cuando van a tener medios y recursos sin ningún tipo de límite? El sistema de pensiones es un sistema contributivo. Van los presupuestos generales del Estado, pero lo estamos cotizando cada uno y cada uno tiene la pensión de acuerdo con las cotizaciones que ha hecho. Y en ese sentido lo que sí que es conveniente, y yo espero que cuando veamos los presupuestos más a fondo lo podamos visualizar, que las pensiones más bajas suban más, porque efectivamente las pensiones más bajas tienen más dificultades para llegar a final de mes. En la anterior crisis vimos también que las pensiones sostuvieron, es verdad, a muchas familias. Pepe Álvarez, se nos ha ido el tiempo, muchísimas gracias. Hoy nos hemos centrado mucho en presupuestos, pero hay mucha tela que cortar también por la parte laboral, de empleo, de derechos laborales. Hablamos de ello otro día. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta otro día.